¿La ponía yo, Carlos? Oh, Sonia. Las sombras van cayendo, agoniza el día, desaparecen ya tras los montes los reflejos de un día que no acabará, como un sol que brillará para siempre, porque sabemos que una nueva vida aquí ha nacido y jamás se detendrá. Quédate aquí, el sol desciende ya. Quédate aquí, Señor, es tarde ya. Quédate aquí, el sol desciende ya. Si tú estás aquí, la noche no vendrá. Se extiende y va en busca del mar. Es como una ola que el viento empujará. ¿Hasta cuándo llegará? Hasta el confín de cada corazón, a las puertas del amor verdadero, como una llama que donde pasa quema, así tu amor todo el mundo invadirá. Quédate aquí, el sol desciende ya. Quédate aquí, Señor, es tarde ya. Quédate aquí, el sol desciende ya. Si tú estás aquí, la noche no vendrá. Delante está la humanidad, lucha, sufre, espera, como una tierra que agotada pide agua, un cielo azul sin nubes que es capaz de darle siempre vida. Por ti seremos fuentes de agua pura y con tu amor el desierto florecerá. Quédate aquí, el sol desciende ya. Quédate aquí, Señor, es tarde ya. Quédate aquí, el sol desciende ya. Si tú estás aquí, la noche no vendrá. Quédate aquí, el sol desciende ya. Quédate aquí, Señor, es tarde ya. Quédate aquí, el sol desciende ya. Si tú estás aquí, la noche no vendrá. Quédate aquí, el sol desciende ya. Quédate aquí, Señor, es tarde ya. Quédate aquí, el sol desciende ya. Si tú estás aquí, la noche no vendrá. Bienvenidos. Tengo que decirles que para mí es un placer infinito saludarnos en nombre de todo el equipo del Centro Mariápolis de Altagracia. En la última oportunidad que nos encontramos, una de las personas decía que esperaba con ansias este momento. Y tengo que decirles que para nosotros es así.
Es una oportunidad maravillosa la que nos dan los medios para vernos, para compartir juntos a cada uno de ustedes estos momentos donde queremos poner en luz un carisma, el carisma de Chiara Lubich. ¿Quién es Chiara Lubich? Simplemente una cristiana que con 19 años, en plena Segunda Guerra Mundial, sintió fuertemente que Dios le pedía que fuera toda suya. Así comienza esta aventura que, como ella misma lo dijo, al principio no conocía y que hoy ha llegado a los 5 continentes. Cada una de las personas que en este ciclo nos regalan las reflexiones podrán poner en evidencia distintos aspectos de la luz de su carisma. Hoy tenemos a Sonia Vargas, que desde Bolivia se conecta y a quien agradecemos enormemente por estar junto a nosotros. Anita, te paso la palabra para que nos presentes a Sonia. Gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, saludos. Por las dudas voy a avisar que si se me llega a desconectar es que justo estoy teniendo un problema de conexión, pero debería funcionar. Bueno, un placer introducir a de Cochabamba. Vivió muchos años en Argentina, también en Italia, y ahora, bueno, es magíster en teología dogmática y hace un par de días entregó su tesis, una tesis compleja que voy a dejar que diga ella el título porque es realmente muy interesante, que de paso cuente un poquito. Y nos va a hablar, digamos, el título de la charla que ella va a dar es La presencia del resucitado camino de Emaús. La palabra para vos. Hola, buenas tardes. Estoy sumamente emocionada y feliz de encontrarme con ustedes. Estuve más de 15 años allá por esas tierras argentinas y acá muchos me preguntan si soy argentina y a veces siento que es como un halago para mí y bueno, muchas veces también me cuestiono si he perdido mis raíces bolivianas, pero yo creo que no, que las llevo en lo profundo de mi corazón, pero también llevo una riqueza que es haber conocido ese extraordinario pueblo argentino. Es verdad, hace unos días entregué mi tesis doctoral que tiene como título Jesús abandonado como don, la Trinidad como donación en el pensamiento de Chiara Lubich. Y esperemos que en noviembre, a fines de noviembre, sea la defensa. Hoy vamos a profundizar sobre un aspecto muy importante de la espiritualidad de Chiara Lubich, que es la presencia del resucitado. Pero para comprenderla mucho mejor, vamos a dar una mirada a lo que los evangelios nos dicen de ella. Y sin duda, mirando los evangelios, vamos a descubrir la riqueza y aquel algo más que el carisma nos hace descubrir de esta presencia del resucitado en la vida del creyente y en nuestras vidas. Antes que nada, vamos a recordar que la presencia de Dios en el Antiguo Testamento es maravillosa. Primero tenemos que recordar que todo el Antiguo Testamento no es histórico, ¿sí? Son narraciones de experiencias de fe que el pueblo de Israel hacía. El pueblo de Israel, para explicar su experiencia que tenía con su Dios, Yahvé, usaba muchos anamorfismos. Anamorfismos significa que usaba expresiones o acciones que hacía el hombre y las ponía en Dios. Muchas veces algunas expresiones del Antiguo Testamento nos pueden sorprender porque ponen que Dios se enojaba o ponen la ira de Dios o la rabia de Dios, pues porque, bueno, era muy difícil explicar cómo eran los sentimientos de Dios. Por lo tanto, son anamorfismos que tenemos que entender dentro de un contexto muy grande. Pero sin embargo, tenemos
que dedicarnos mucho más a tratar de comprender cómo el narrador del Antiguo Testamento trata de explicarnos el amor de Dios. Y cuando nos trata de explicar el amor de Dios, usa expresiones bellísimas. Por ejemplo, habla del amor de una madre. Como una madre, ¿sí? Dios cuida a Israel, por ejemplo. Y mucho más bello cuando la compara con el amor de la esposa, ¿sí? Dios le habla a Israel y le dice, te has prostituido, porque para Israel era un gran esfuerzo ser fiel a un solo Dios. Todos sus vecinos pueblos eran politeístas, creían en varios dioses. En cambio, para Israel, ser fiel a un solo Dios era un gran esfuerzo. Por lo tanto, prostituirse era haber creído en otros dioses. Y sin embargo, Dios le habla y le dice, te has prostituido, Israel, y yo te quiero siempre como a mi única esposa. Son hermosas esas frases del Evangelio que de alguna manera ya nos están anunciando ese Dios amor que Jesús nos va a manifestar en el Nuevo Testamento. Las alianzas que Dios hace con su pueblo son los que mejor nos manifiestan cuál es el amor de Dios y la presencia de Dios en la historia. La alianza que hizo con Moisés, el linaje de David, el reino, el anuncio del reino, y sobre todo que ya en el Antiguo Testamento Dios anuncia que nos iba a mandar un rey, un salvador, un Mesías. Y eso se cumple en el Nuevo Testamento. Y ahí vamos entrando a lo que hoy queremos profundizar. Tenemos que comprender que los evangelios no fueron escritos ahí sobre el momento, digamos, mientras iban sucediendo los hechos, como ahora en los diarios, ¿no? O en las noticias. Sucede un hecho y al toque sabemos lo que está pasando, ¿no? No era así. Es más, los evangelios se escribieron después de que los discípulos hicieron la experiencia de la muerte y la resurrección de Jesús. Los evangelios realmente son el testimonio de la experiencia de los discípulos que vieron morir a su maestro, a su Señor, a su Kyrios, que se dice en griego, y después hicieron la experiencia de su resurrección. Los evangelios son el testimonio de la resurrección de Jesús. Son post-resurrección, post la muerte de Jesús. Por eso son maravillosos. Y son una retrospección, o sea, ellos comprenden después de la resurrección lo que habían vivido. Muchas veces nos pasa eso en nuestra vida. Vivimos momentos difíciles, de oscuridad, momentos de incertidumbre, momentos que no comprendemos, y después de mucho tiempo nos parece de comprender los nuevos y comprendemos por qué Dios nos hizo vivir esas situaciones. Algo así, pero con mucha mayor profundidad, vivieron los apóstoles. Bien, hay dos citas en el Evangelio que son profundísimas. Una, Juan. Juan es el último Evangelio que se escribió. Se calcula en los años 90 o en los años 100. Se dice que el Evangelio de Juan es casi un evangelio teológico porque es el que más vuela. De hecho, el símbolo del Evangelio de Juan es un águila. Y él escribe en el prólogo, y la palabra, o sea, y el logos, se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo, el Hijo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es un gran anuncio. Está diciéndonos que la promesa que Dios hizo en el Antiguo Testamento se cumplió en Jesús. El verbo, el Hijo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y luego tenemos Mateo, que también en el primer capítulo dice, la Virgen quedará encinta y tendrá un hijo al que pondrá como nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Bien.
Ahora entramos al Evangelio de Lucas para que conozcan algo, porque a veces nosotros decimos, sí, Jesús resucitado está entre nosotros, Jesús en medio, porque no sabemos mucho de dónde nació esto y cómo nació. Bueno, y es bueno saberlo porque es bueno tener raíces sobre nuestra fe. El Evangelio de Lucas es anónimo porque no tiene firma. Es aceptado casi únicamente que fue escrito por el mismo autor de los Hechos de los Apóstoles. Es como una continuación. El Evangelio de Lucas empieza como un camino. Lucas es como un escritor que nos hace viajar. Y este viaje lo sigue en el Hecho de los Apóstoles. Ambas obras están dedicadas a un mismo personaje que se llama Teófilo, de quien se ignora si es un personaje real o es un nombre simbólico, pues Teófilo significa amigo de Dios. El autor del libro de los Hechos además hace un prólogo referente a su obra y se ha subrayado además que su estilo, el del Hecho de los Apóstoles y el del Evangelio de Lucas, son muy similares. Por lo tanto, con tantos estudios se piensa que el autor es el mismo. Después, la tradición lo atribuye a un tal Lucas, que es el médico querido, al que se le alude a Pablo de Tarso en una carta a los colosenses. Pablo habla de este Lucas como un médico, por lo tanto se piensa que puede haber sido un discípulo de Pablo. Por lo tanto, Lucas no conoció a Jesús. Y se piensa que Lucas fue un médico, pero en la época de Jesús, un médico podría ser un médico del cuerpo, pero también un médico del alma. Por lo tanto, no sabemos si realmente fue Lucas un médico del alma o fue un médico del cuerpo. Pero sí era médico. Así al menos le decía Pablo. De lo que el propio autor afirma en su prólogo, se puede deducir que no conoció personalmente a Jesús, pues según su propio testimonio fue escrito tras haber investigado. Lucas fue un gran investigador diligentemente todo desde sus orígenes. Se ve que él fue un gran investigador, diríamos hoy, que se dedicó a buscar testigos oculares, servidores de la palabra, se dedicó a hacer un estudio amplio sobre la vida de Jesús. Se ve que no habitaba en Palestina, porque los viajes que los hace hacer a Jesús no tienen sentido. Por ejemplo, para decirles algo, dice que Jesús estaba en Córdoba y después los pone en Ushuaia, por decir algo, que no tenía sentido sus rutas de viaje. Por lo tanto, no conocía bien Palestina, no conocía la región, y tampoco conocía muy bien las costumbres judías en general, porque en sus escritos se encuentran errores. Pero lo más importante de Lucas es que Lucas recibe quizás el gran testimonio de Pablo, ¿sí? Y el gran testimonio de Pablo es que Cristo murió por nuestros pecados, ¿sí? Y que al tercer día resucitó de acuerdo a las Escrituras. Y esto es lo que lo moviliza a Pablo a Lucas, a hacer esta gran investigación de su evangelio. De hecho, Lucas es el que más va a escribir, por ejemplo, sobre María, sobre la niñez de Jesús y tantas otras cosas. Esto para darnos una idea sobre Lucas, así general. Así tenemos una idea de que los escritores de los evangelios también hicieron grandes estudios y creo que también tuvieron que tener una gran fe y que el Espíritu Santo los iluminó para que sus textos sean reconocidos como canónicos por la Iglesia.
Y ese es un gran evento del Espíritu Santo, porque Jesús dijo, el Espíritu Santo los iluminará. Y Lucas hace parte de este gran evento, de haber escrito un evangelio canónico, que nos da la posibilidad de conocer a Jesús. Bueno, pues ahora vamos a entrar al tema de Jesús que nos convoca, Jesús resucitado. Para ello les voy a compartir mi pantalla y vamos a ir conociendo un poco más el capítulo 24, que es el capítulo que relata el tema de la resurrección de Jesús. Me gustaría que después de esta charla que tenemos, nuestra fe creciera mucho más, que se nos cayeran algunos tabús y que aumentara nuestra fe en Jesús resucitado y en la presencia y en la posibilidad de construir esa presencia que Jesús nos da. Bien, entonces acá tenemos la estructura del capítulo 24 del Evangelio de Lucas, que está dividida en 3 partes. Una primera parte, una segunda parte que es la central, que es la del camino de los discípulos a Emaús, y la tercera parte que es la conclusiva. Si no alcanzamos, llegaremos solamente a la segunda parte, que es la de los discípulos de Emaús. La primera parte o unidad introductoria es muy interesante. ¿Por qué? Porque habla de la tumba vacía. La tumba vacía era necesaria que estuviera. En aquella época, todos los que eran crucificados iban a una fosa común. Los llevaban a una fosa común. Por lo tanto, para los discípulos iba a ser muy difícil testimoniar que aquel que estaba en la cruz con ese escrito INRI, que era el Kyrios, el Maestro, Jesús de Galilea, era el mismo que había resucitado. Por lo tanto, era casi necesario. No se ve la pantalla. ¡Qué salame! Quiero compartir la pantalla. A ver, voy a salir. Deme un minuto, por favor. Voy a volver a Zoom. Compartir pantalla. Ahora vemos la pantalla, bien. Gracias. Ok. Bien, ahora sí. Ahora están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Bien, les estaba diciendo que era necesario que Jesús tuviera una tumba personal por el tema de la identidad, porque si él iba a una fosa común, era muy difícil testimoniar que ese que estaba en la cruz había resucitado. Cuando yo supe esto mientras estudiaba, sentí un amor más grande por Jesús, porque pensé que si él iba a una fosa común, era más grande su amor por nosotros. Bueno, entonces Lucas dice, el primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron 2 hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres, llenas de temor, no se atrevían a levantar la vista del suelo. Llenas de temor en hebreo significa como la presencia a algo muy grande. No es el temor que nosotros traducimos en castellano como temor sinónimo de miedo, ¿sí? Cuando se dice, por ejemplo, los dones del Espíritu Santo, temor de Dios, es como esa sensación de que estamos de frente de algo que es muy grande, de algo que nos supera. No es miedo. Bien, las mujeres tenían esa sensación de que estaban frente de algo muy grande, ¿no? Y no se animaban a levantar la vista del suelo. Ellos le preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado.
en griego, ¿no? Alá MGPO. Recuerden, esto es muy importante, recuerden lo que Él les decía cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite el tercer día. Y las mujeres recordaron la palabra. Esto es bellísimo. Las mujeres recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, refirieron esto a los 11 y a todos los que estaban allí, escondidos. Acuérdense que los discípulos tenían julepes y estaban con miedo, estaban escondidos, porque su maestro parecía que los había decepcionado. Las mujeres eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago. En los evangelios hay un problema con las Marías porque no se logra identificar. Hay muchas Marías y no logramos identificarlos. Siguen ahí estudiando los exegetas a ver qué pasa con toda esta cantidad de Marías y las demás mujeres que las acompañaban. Pero a ellos les parecía que deliraban y no les creyeron. Esto es muy lindo, ¿no? Que los varones pensaban que las mujeres deliraban. Pedro, sin embargo, se levantó y corrió hacia el sepulcro y, al asomarse, no vio más que las sábanas. Entonces regresó, lleno de admiración por lo que había sucedido. Aquí hay algo importante que quiero decirles. En casi todos los relatos, Jesús primero se aparece a las mujeres. Y hay muchas exegesis sobre esto. ¿Por qué se aparece a las mujeres? Una exegesis es primero porque las mujeres en aquella época no tenían ni voz ni voto. Esto es muy importante, ¿no? No teníamos ni voz ni voto. Entonces, la mujer podría decir cualquier cosa y, como aquí dicen, deliraban, ¿no? Pero era mucho más difícil que un varón dijera una incoherencia. Entonces era mucho más fácil que una mujer dijera una incoherencia. Pero en esa incoherencia, las mujeres creyeron a la primera, diríamos. No dudaron como los discípulos. Los discípulos necesitaron más pruebas que las mujeres. Y esto es muy bello para el genio femenino. Nosotros creemos y seguimos pensando que no solo hubo discípulas de Jesús, sino que también hubo apóstolas de Jesús, pero todavía están en estudio todo esto en la iglesia. Pero es muy bello pensar que hay un genio femenino en la mujer que se inclina mucho más a creer sin necesidad de buscar tantas pruebas. Y esto lo demuestran las apariciones de Jesús. No es que la mujer no razona, es que la mujer tiende como a buscar esa relación con su maestro, esa relación que había construido en esos años, 3 años en los cuales él predicó. Por lo tanto, no deliraban. Las mujeres ya creían que él había resucitado. Y esto es maravilloso. Bien. ¿Vamos bien en tiempo? Sí. Ahora, vayamos a los discípulos de Emaús, esto es preciosísimo. La perícora, se llama perícora a una serie a un grupo de versículos del Evangelio que nos dicen como todo un relato completo, ¿sí? Los discípulos de Emaús, en camino a Emaús, como es un ejemplo paradigmático de la experiencia que nosotros podemos hacer día a día o en meses o en años de nuestra historia de fe. Tiene 3 partes. La primera parte es que los discípulos caminan sin reconocer a su maestro. La segunda es cuando Jesús les explica las escrituras. Y la tercera es cuando lo reconocen. Entonces vamos a ver este proceso, que es parte de nuestra vida diaria. La primera es, no reconocen a quien camina con ellos. Esto es muy importante porque Jesús dijo que siempre iba a estar con nosotros y Él cumple su promesa. Él siempre está con nosotros, camina siempre con nosotros. El problema es
que nosotros a veces no lo reconocemos. Y acá lo explica muy bien el Evangelio. Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Eso está puesto en rojo y en griego es muy bello porque algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Hay un algo que nos impide reconocer, que nuestros ojos reconozcan. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? Y Jesús les preguntó, ¿qué pasó? Ellos le respondieron, lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta, poderoso en obras, en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte, lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien liberara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que estaban con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles asegurando que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? O sea, Jesús los está cuestionando. De duro entendimiento, ¿cómo les cuesta comprender? ¿No será necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en la gloria? Y empezando por Moisés, Jesús, con gran paciencia, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó cuánto se refería a él en todas las escrituras. O sea que Jesús se toma el tiempo de hacer nuevamente la catequesis que les hizo cuando estaba con él. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban cegados por el dolor de la muerte de Jesús, no tenían esperanza, habían perdido la esperanza y habían perdido la fe en su Maestro. Esa pérdida de esperanza y esa pérdida de fe no les permitía recordar todo lo que el Maestro les había enseñado. Son esos momentos en los cuales un dolor muy grande, como haber perdido a su Maestro, no nos permite ver, como dice el Evangelio, hay algo que no les impedía ver, que el mismo Jesús estaba con ellos. Vamos adelante. Segundo cuadro. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos insistieron. Quédate, he aquí la canción del virtuoso, quédate Jesús, ¿no? Quédate con nosotros. Neó, nepereó, porque ya es tarde y el día se acaba. Y él entró y se quedó con ellos. Se me pasó. Pido retroceder. Y estando con ellos en la mesa, junto entre ellos, con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición y luego lo partió y se lo dio a ellos. En ese momento de partir el pan, es decir, cuando tú compartes realmente con el otro,
Es muy importante ese momento de la comida. En todos los encuentros del Antiguo Testamento, cuando se comparte la comida, cuando se comparte algo en familia, es realmente importantísimo. En nuestra vida de comunidad, en nuestra vida de familia, son los momentos más bellos cuando tomamos el mate, por ejemplo. Son momentos valiosos, más que cuando quizás damos una charla como esta. Son valiosos esos momentos cuando compartimos algo muy íntimo, algo como la comida. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron, ¿sí? Por un gesto de Jesús tan simple como partir el pan, como darles algo tan vital. Pero Él desapareció de su vista. Y entonces los discípulos recién se dan cuenta. ¿No ardía acaso nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Los discípulos se dan cuenta que Jesús estuvo con ellos cuando Él se va, cuando Él parte el pan y cuando Él se va, se dan cuenta que su corazón ardía. Y regresan a Jerusalén. Cuadro último. Allí se encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos y les dijeron, es verdad porque lo probamos, lo experimentamos. ¿Con qué lo experimentaron los discípulos? Con el alma, ¿sí? Hicieron la experiencia de Jesús en medio. Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hasta acá llegaría el último, y no sé, Anita, te pregunto si concluimos acá. Yo diría, digamos, sé que le faltaría la parte conclusiva, diría que hay energía como para seguir la parte conclusiva. Espero que estén de acuerdo. Sí, veo que hacen así. Dale que va nomás. ¿Qué? ¿Seguimos? Por ¿O favor. terminamos? Seguimos con la parte conclusiva, por favor. Ok. Bueno, ahora sí no sé qué hice. Si querés lo pruebo. A ver. ¿Querés que lo ponga yo, si no? Creo que agrandé mis diapositivas sin darme cuenta. A ver, ahí. Ahí va. Probá haciendo... Ahí está. Ahí va. Bien. Bien, la parte conclusiva, ¿quieren que sigamos con la parte conclusiva? Bien, vamos a seguir. Parte conclusiva. Todavía estaban hablando de esto, o sea, los discípulos estaban contando estas experiencias, ¿sí? Perdón, se me cayeron mis hojas para la conclusión. No estás creando suspenso, está muy bien. A ver, todavía estaban hablando de esto cuando Jesús, el Kyrios, se apareció en medio de ellos. Y dijo, la paz esté con ustedes, Shalom. ¿Sí? Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu, un peuma. ¿Sí? Sí, esto es muy interesante. Atónitos, ¿sí? Y llenos de temor. El temor ya les dije que es esa sensación de tener algo profundamente inmenso delante nuestro. No es miedo, es temor. Pero Jesús les preguntó, ¿por qué están tan turbados? Y se les presentan tantas dudas. Jesús ya se había parecido a las mujeres, pero ellos dijeron que deliraban. Dejemos aparte la opinión de los discípulos y el delirio de las mujeres. Se les había parecido a los discípulos de Emaús y ellos habían hecho la experiencia profunda
de que el resucitado había estado con ellos. Se le había parecido a Pedro, dicen, ¿no? Sin embargo, cuando él aparece ahí, nuevamente los discípulos están turbados y dudan, ¿sí? La duda es una constante en nuestra vida y es buena. La duda es buena, no es mala. Dudar nos hace bien, porque la duda nos lleva a un crecimiento de nuestra fe. Cuando yo dudo de la presencia de Jesús o de la presencia de Dios en una experiencia de mi vida, no es malo, porque la duda a los discípulos los hace tener mayor certeza de que están haciendo una experiencia nueva en la historia del cristianismo. Es nada menos que la resurrección del Hijo de Dios. Por lo tanto, dudar no es malo, dudar es positivo. Lo negativo es quedarse en la duda y no dar el paso. Bien, entonces Jesús dice, ¿por qué se les presentan tantas dudas? Y ahí que siempre necesitamos como confirmar, ¿no? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean. Un espíritu, un peuma, no tiene carne ni huesos, como ven que yo no tengo. Y dicen esto, les mostró sus manos y sus pies. Y frente a un testimonio tan fuerte, ¿sí? Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Es fuerte, ¿no? Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que todavía se resistían a creer. Y Jesús nuevamente preguntó, ¿tienen algo para comer? Y ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Bueno, sería bueno un asadito, ¿no? Pero bueno, en la época no había acá un pescadito asado nomás. Y él lo tomó y lo comió delante de todos. Después le dijo, cuando todavía estaba con ustedes, y les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y de los profetas, en los salmos. Entonces se les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras. Esto es casi parecido a lo que les pasó a los discípulos de Emaús, solamente que después de la experiencia, esa experiencia íntima que necesitamos hacer con el hermano, con el otro, de comer algo, de compartir algo profundo, de repente hace que nuestra inteligencia, acá habla de inteligencia, por lo tanto de razón, ¿no? No solo de experiencia mística de fe, habla de razón, de inteligencia, ¿sí? Se abrió. En la otra parte decía que los ojos no podían ver. Aquí dice que la inteligencia se abrió para que pudieran comprender. O sea que hay una relación entre la fe y la razón. Por lo tanto, la duda hace que nuestra inteligencia se abra y esa experiencia de Jesús en medio permite que nosotros comprendamos no solo las escrituras, sino también comprendamos aquellas experiencias duras que podemos vivir. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, que es tan incomprensible lo que vivimos, pero si compartimos esa experiencia, en un momento, no solo la comprendemos con la fe, sino también la experiencia del resucitado nos da la posibilidad de comprenderla con la inteligencia y con la razón. Y eso es maravilloso, porque nuestra experiencia del resucitado no es solo fe, es también inteligencia y razón, porque es completa, porque si no seríamos fideístas, y ser fideísta es una herejía. Por lo tanto, fe y razón van unidas. Bien, y añadió, así está escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos el tercer día. Y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicar. El querigma significa el primer credo, ¿no? El anuncio. El primer credo es Jesús
el Galileo, el Nazareo, murió y resucitó. Este es el primer credo a todas las naciones. La conversión y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Y yo les enviaré lo que mi Padre me ha prometido. Permanezcan en esta ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. ¿Sí? Lo que Jesús nos iba a enviar es el Espíritu Santo. Bien. Vamos a dejar de compartir pantalla. Muchísimas gracias, Sony. Bien. Creo que, ¿Y? bueno, por suerte no se acaba acá y hay momentos de preguntas y respuestas, porque seguramente las hay. En tanto leo algunos saludos y comentarios a quienes, algunos de los que están conectados en Zoom y en YouTube. Están conectados de Mendoza, Córdoba, Altagracia, Uruguay, seguro muchos más lugares, pero esos son algunos de los que llegaron. Norma Viturro, la saludamos, que aparentemente es la primera conexión a la que se suma, de Buenos Aires. También de Bolivia están conectados Analisa, misionera desde Santa Cruz de la Sierra, así que la saludamos, es un gusto que estés. También desde España, desde Galicia, Elvira, saludos, es muy tarde allá, son trasnochadores los españoles, así que una prueba. Y Héctor Osvaldo Pichicaco dice, gracias por tan rica mirada de los discípulos de Emaús y muy bellas imágenes que ilustraban las diapositivas. ¿Dónde se puede leer tu tesis una vez aprobada? Ya tenés lectores. Cristina y José Luis también agradecen, dice una belleza total tu compartir, Sonia. Ahora les vamos, después seguimos un poco con los saludos, me llega de Paraguay, Bahía Blanca, Cinco Saltos, Río Negro. Para el que no lo sepa, de que está en Zoom, pero quiere después verlo porque se tiene que ir o algo, esto queda en YouTube, solo lo digo ahora, después lo repetimos. Mientras ustedes van mandando las preguntas, sea por los comentarios de Zoom como por los comentarios de YouTube, vamos a compartirles una experiencia de Ismael Loyola, de Córdoba, que creo que un poco, de algún modo, encarna este dudar y experimentar a Dios, pero en la duda, en una situación complicada, terrenal, como lo puede llegar a ser la pérdida del trabajo. Que es algo muy concreto, con lo cual se enfrentó y vivió un poco quizá de algún modo esta experiencia de la que contaba Sony. Está grabada porque Ismael no se pudo conectar hoy, pero nos la donó igual, así que la vamos a escuchar cuando esté lista. Mientras tanto hay más saludos de San Nicolás de los Arroyos, y Graciela Gómez, que te agradece Sony. Graciela Magdalena Nicosia dice, como decías, que era óptimo que mejorara nuestra fe, y así vamos a escucharte en ese sentido desde Mendoza. Agradece. Desde Chile, desde La Pampa, desde La Plata, se van sumando los saludos, Salta, nada, mucha gente. Y en breve arranca vamos a escuchar la experiencia. A ver si hay algún otro saludo desde Bahía Blanca. Mónica Nava, gracias Sony, como siempre una clase magistral. La de Córdoba. Ahí está. Vamos nomás. Recuerden, mientras tanto, ir mandando las preguntas. Soy Ismael Loyola de Córdoba y quiero estar presente en esta tarde para contarles una experiencia de vida que tiene algo de referencia con respecto a lo que hemos escuchado de los discípulos de Emaús. Para mí este pasaje de las Sagradas Escrituras es riquísimo en su contenido y muy aplicable a la vida cotidiana que tengo. En mi camino, que podría retitularlo como el camino de Ismael, he tenido muchas subidas y bajadas, obstáculos que no me dejaban avanzar y también vientos propicios que me hacen reflexionar hoy a la luz del pasaje bíblico escuchado.
Hace ya algún tiempo, cuando tenía 45 años, yo me encontraba trabajando muy bien, en una función importante de una gran empresa de servicio en mi ciudad. Un día viernes, recuerdo con claridad, se comunica que se ha realizado una reestructuración administrativa general en la empresa y mi puesto desaparecía, por lo que los mismos me despedían sin más ni más. Seguramente en este tiempo de crisis a más de uno le puede haber pasado esto y por eso me aliento a ponerlo en común. El momento en que me lo comunicaron fue de un gran shock emocional, porque realmente no me lo esperaba y para lo peor del caso era el único sustento económico de la familia, que en ese entonces éramos 6 personas, mi esposa y 4 hijos. Recuerdo que llegué a casa y no pude contener el llanto de angustia al comunicar lo sucedido ante el asombro general de quienes recibieron la noticia también. Recuerdo que mi esposa Tere, también con lágrimas en los ojos, me abrazó y me dijo, entre otras cosas: Ismael, no te preocupes, ya verás que saldremos de esta como otras tantas veces. Mientras yo le expresaba mis dudas y preguntas como ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Con qué viviremos? También mis hijos adolescentes se unieron al abrazo, que para mí era como una red de contención en ese momento, mientras que el menor, niño, observaba sin decir nada, pero mostrando sus ojitos que comprendía que algo malo pasaba. El sábado y el domingo siguiente fueron para mí días de mucha lucha interior, de dudas, de planteos, de revisar los principios y valores con que se regía mi vida y la de mi familia, llegando a pensar incluso que de nada valía ser honesto y bueno porque no lo reconoce. No tengo dudas hoy que eran momentos de tentación esos que estaba viviendo. Como estaba formando parte del focolar de mi ciudad, también lo comuniqué inmediatamente a modo de desahogo y como reclamando con mis ¿por qué me sucede esto a mí? Llegó el día lunes y me levanté temprano, como era un hábito, me vestí con saco y corbata, como era mi estilo en esa época, y me dirigí a una casa que había prestado a unos jóvenes del movimiento que eran estudiantes. Y frente a las circunstancias le había solicitado desocupar una habitación para poner una oficina, aunque no tenía ni siquiera muebles para hacerlo. Llegué esa mañana con mucha tristeza y sin comprender lo que vivía, y recuerdo que me sorprendió ver a los jóvenes que me estaban esperando, no obstante es el lunes y temprano, generalmente dormían un poco más, y que me había preparado una habitación bien acomodada con una mesa y 2 sillas, un vaso con una flor, sacada vaya a saber de qué vecino, y un cartelito que decía más o menos: Ismael, estamos con vos, fuerza, confianza y adelante, que vas a salir bien. Al ver y escuchar esto, no pude contener las lágrimas nuevamente y me abracé con cada uno como si fueran mis hijos. Luego los chicos me dejaron sola en la oficina y yo, mientras me secaba las lágrimas, comencé a darme cuenta que no estaba solo. Hoy me doy cuenta que tanto las palabras de Tere, de mis hijos y de estos muchachos no eran otra cosa que Jesús, que me hablaba a través de sus corazones y bocas y que me daban aliento y, aunque fueran pocas, fuerzas para continuar. De inmediato me comencé a preguntar a mí mismo: ¿cómo era Ismael, que vos siempre decías que todo es amor de Dios? ¿Dudás esta vez? Y no con la inteligencia, sino con el corazón, comencé a recorrer el camino que tenía por delante, sintiendo que no estaba solo y que si creía se abrirían nuevos horizontes con toda seguridad. Han pasado casi 30 años de lo que relato, y por ello con certeza lo afirmo que no me equivoqué en la encrucijada cuando elegí seguir el camino de amor que Jesús me pedía y a que ya adhería plenamente en la obra de María. Con esfuerzo, dedicación, estudios, recursos que tenía disponibles y comencé a utilizarlos, pude conformar una consultora de empresas, Novarum, que hoy continúa mi hijo Pablo. Fue mi sustento profesional y económico y lo sigue siendo aún hoy. Y me llevó a trabajar en muchos lugares, aún en el exterior, y ayudar con mi profesión, que es administración de empresas, a que se resolvieran situaciones o dificultades que se presentaban en muchos lugares.
Conocí también a muchas y espléndidas personas que no solo me dieron trabajo, sino que pude alcanzar con ellos niveles de comunicaciones vivenciales y personales mucho más allá de la profesión específica. Cuando los discípulos de Maús deciden volverse a su ciudad, lo hacen con el entusiasmo y ardor que les encendió Jesús al estar en medio de ellos. Lo que rescato como esencial de mi experiencia es haber creído en el amor de Dios, aunque los ojos humanos me hacían ver otra cosa. Fue Él, a través de la persona que puso a mi lado, lo que hicieron posible que mi fidelidad a Dios siga estando intacta. Gracias y hasta la próxima. Bueno, le agradecemos mucho a Ismael que se hizo presente, aún no pudiendo estar. Es lindísima la experiencia, no por lo fácil, sino por lo real, justamente. Así que gracias. Y mientras tanto también agradecen y saludan desde Añatuya, Cristina Monros, Pablo y Graciela, dice muy enriquecedor, muchas gracias. Neldi de Concepción del Uruguay, Jorge Yáñez, dice, hermoso Sonia, hermoso Ismael, gracias, de Jorge y Duli Yáñez de Paraná, Entre Ríos, un abrazo para ellos. Y nos llega una pregunta justo de Estela Maris Fernández, que imaginamos desde La Plata, que dice, ¿qué nos diría Sony sobre la experiencia de los discípulos de Emaús y la experiencia de unidad en el pacto entre Chiara y Foco? Quizá haría falta introducir mínimamente de qué se trata este pacto. Te lo dejo. La palabra a vos. Tenés silenciado el micrófono por las dudas. No sé si es a propósito, pero tenés silenciado el micrófono. Que tengo que Sí. pensar unos minutos, ¿sí? Porque... Sí, te la tiré. Te llegó y la tiré. No te dejé procesarla, perdón. La reitero por las dudas, porque además yo hablo rápido y leo rápido. Va de nuevo. Dice, gracias, Sonia. ¿Qué nos dirías sobre la experiencia de los discípulos de Emaús y la experiencia de unidad en el pacto entre Chiara y Foco? Le hizo a Estela Maris, después le podés decir bien a ella. Agradecerle por la pregunta. Quizás habría que decir algo de la experiencia del pacto. No sé si todos... Totalmente. Sí, bueno. Hoy es un día muy especial para el movimiento de los focolares. Sí. Algunos consideramos que es el día en el cual nació la obra de María o el movimiento de los focolares. Hacía 5 años que Chiara había comenzado, ella misma lo relata, a vivir ya algunos puntos de su espiritualidad, como la experiencia y el descubrimiento de Dios amor, ¿no? Ella había ya dicho esa hermosa frase que si todas sus primeras compañeras morían, querían ser sepultadas en la misma sepultura con escrita en su lápida, y nosotros hemos creído en el amor. Había también ya descubierto que las palabras del Evangelio eran para vivirlas, y en esa época era una gran revolución. Estamos hablando de 1943, 1947, 48, cuando la lectura del Evangelio no era una cosa normal en la vida de los cristianos, y por lo tanto la praxis
del Evangelio era una gran novedad en esa época, ¿no? Y había también Kiara descubierto la importancia del amor al hermano, casi como un camino nuevo, ¿no? Como para poner, digamos, un camino ya no más vertical, el hombre y Dios, o yo y Dios, sino yo, el hermano y Dios, como un cambio antropológico en la unidad con Dios. Y Kiara se encontraba viviendo todo esto y decidió tomarse unos días de vacaciones en los Dolomitas, cerca de Trento, en las montañas, en un lugar maravilloso, junto con sus primeras compañeras. Y ella lo cuenta así. Y cuenta también que ella recuerda que la última palabra que vivían en ese tiempo era: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ella misma dice que era tan intensa la vida de la palabra que quizás nunca más se iba a repetir con esa intensidad en la vida de la obra del movimiento de los focolares, porque casi llega a decir que la palabra las vivía. No vivía en la palabra, sino la palabra las vivía. Y con esa experiencia tan intensa es que Kiara llega ahí a las montañas, a las cumbres, para hacer un tiempo de vacaciones. Además de esta praxis de la palabra tan intensa, antes, mientras llegaba a la Baita, que se llama ahora Baita Paraíso, que era una casita muy pequeñita que pertenecía a Lía Brunet. Quizás muchos de ustedes han conocido a Lía, una de sus primeras compañeras que llevó este ideal a la Argentina. Kiara tiene una primera experiencia casi mística, ¿no? Le parece de ver que Dios está debajo de todas las cosas. Quizás algo de eso les dijo Gabriel en la lección o en el tema que dio la vez pasada, ¿no? Experiencia profunda, como si la naturaleza tuviera un sello, Made in Trinity, ¿no? Que todas las cosas tenían sentido y que todas las cosas estaban relacionadas por el amor. Y dice que si el río muere en el mar era por amor, si la noche le cede el paso al día era por amor. Y da la impresión de que Dios la estaba preparando a Kiara para manifestarle este gran carisma para la iglesia y para la humanidad. Kiara se encuentra ahí esos primeros días en Tonarico, y Foco, que la había conocido a Kiara, que era ya mayor. Kiara era jovencita, Foco era ya mayor, era diputado, era un gran historiador, había escrito muchos libros, trabajaba en la biblioteca vaticana, era un gran conocedor de los santos, y él decía que en su época, antes del Vaticano II, los laicos eran de clase Z, porque entendía que la iglesia era como muy piramidal. Primero estaba el papa, luego los arzobispos, luego los obispos, luego los sacerdotes, luego los diáconos, y bueno, pues que los casados eran como la clase plebeya casi, ¿no? Y sintió al conocer a Kiara que había una gran novedad en ella, en sus palabras. Y estando ahí en Tonarico, le dijo que sí, quería hacerle un voto de obediencia, así como habían hecho otros santos, ¿no? Pero Kiara sintió dentro que no era lo suyo, que ella estaba llamada a algo más grande, ¿no? Al utomnes, decía ella, a la unidad, al que todos sean uno. Y ahí podemos ver una grandeza de Kiara, ¿no? Podía haber dicho a Foco: no, estás equivocado, no, lo mío es otra cosa, pero sin embargo ahí ya se ve una gran apertura del alma de Kiara. No deja correr esa propuesta de Kiara, aunque ella no la sintiera.
y dice que capaz Foco estaba inspirado. Entonces le propone hacer este pacto de unidad que hoy celebramos. Y le dice, mañana nos encontraremos y pactaremos sobre la nada de amor de nuestros corazones. Que Jesús Eucaristía, pacte unidad. Y así lo hacen. Ese día en la mañana se encuentran y repiten eso. Sobre la nada de amor de nuestros corazones, pacta tú, Jesús Eucaristía. Aquel pacto o aquel amor que solo tú sabes. Y ahí se abre una gran experiencia mística para Chiara y para Foco y para todas sus compañeras, donde Dios se manifiesta y manifiesta el gran carisma del movimiento de los focolares. ¿A qué se asemeja? A la experiencia del resucitado. Y yo creo que se asemeja a esa gran experiencia que a veces Jesús camina con nosotros y tenemos la posibilidad de escucharlo o de no escucharlo. Yo creo que cuando Foco le hacía la propuesta a Chiara de hacerle un voto de obediencia, estaba de alguna manera Jesús resucitado entre ellos. Y Chiara tenía la posibilidad, la gran posibilidad de decirle no, no es lo que yo siento, porque yo me siento llamada a los dones. Y tenía también la gran posibilidad de acoger esa propuesta, aunque no era lo que ella sentía, y de creer que podía Foco estar inspirado. Y ahí yo ya la asemejo, ¿no? Porque Chiara se lanza y cree en esa presencia que hay entre los dos y cree que Foco está inspirado. Y gracias a esa confianza que Chiara tiene, se abre lo que nosotros llamamos el Paraíso del 49, que es un gran evento de la manifestación de Dios en la historia, porque ahí se manifiesta un gran carisma, un carisma que con el tiempo lo vamos descubriendo, un carisma que Chiara dice que el Espíritu Santo ha sido bastante abundante con este carisma y que vamos a tener, pienso que años y siglos para descubrirlo y para encarnarlo. Y pienso que si los discípulos de Emaús al final de cuentas no hubieran creído o no hubieran descubierto o sus ojos no hubieran abierto finalmente a esa experiencia del resucitado, también nosotros no hubiéramos perdido de poder leer hoy en los evangelios que realmente Jesús resucitó y que cumplió su promesa. No es de la misma medida, obviamente, porque Jesús es el Salvador y Jesús es Dios, pero la medida de experiencia que Chiara y Foco hacen en creer uno en el otro y de creer que ese Jesús resucitado de alguna manera, Jesús resucitado es un don para la iglesia, no solo es un don del movimiento de los focolares, Jesús resucitado es un don para la iglesia y está presente donde dos o más están reunidos. Después que Jesús en medio tenga características especiales en la espiritualidad de los focolares, es cierto, pero ese Jesús resucitado en el cual Chiara se confía en lo que Foco le propone y viceversa, creo que ahí hay una similitud en el creer y en el jugárselas. Gracias por contarnos, de introducirnos en este tema, que también es importante saber qué es lo que hoy se celebra dentro del movimiento de los focolares y darnos un poco esta correlación entre una cosa y la otra. No sé si... ahí está. Mientras esperamos otras preguntas, a mí se me ocurría una, aprovecho. ¿Qué, digamos, es errado o está mal pensar que
uno puede también encontrar a ese Jesús que por ahí no ve fuera del Evangelio también. Como decir, si uno está en un momento de dificultad, por ahí de falta de fe, o por ahí, no sé, quizá como una sobreinformación, entonces en un momento en el cual como que uno se encuentra saturado, digamos. Es difícil, porque en realidad imagino que uno no puede, si uno realmente vive el Evangelio, no te puedes saturar del Evangelio, pero de alguna manera puede pasar que uno como que de alguna manera no encuentra ahí, o se le hace más difícil, o entonces ¿está mal pensar o que uno también puede encontrar a Dios fuera del Evangelio? Que Jesús está, aunque, digamos, eh, seguramente está en el Evangelio, pero también está fuera. No, no está mal, porque la fantasía de Dios, de Jesús resucitado, es infinita. Es infinita. Y Él nos puede sorprender con su amor de miles de maneras. Yo me acuerdo cuando cuando viví un momento muy particular con mis sobrinos, porque sus papás, los dos, fallecieron, y yo me sentía realmente agobiada por esta experiencia, porque los tres el más pequeño tenía 14 años, y me ponía en su lugar, ¿no? Más que pensar en mí, pensaba en ellos. Y entonces un sacerdote jesuita me dijo, todos los días Dios les extiende su mano de una manera misteriosa que tú ni siquiera puedes imaginar. A ti te queda solo creer que Dios todos los días les extiende la mano. Y yo nunca voy a olvidar ese momento. De ahí en adelante empecé a tener una fe nueva, de pensar de que no siempre Dios se manifiesta a través, como tú dices, Sonia, del Evangelio, en la misa, cuando yo leo la palabra de vida. No, Dios se puede manifestar a través de una flor. Dios se puede manifestar a través de un cuadro. Dios se puede manifestar a través de una poesía. Dios se puede manifestar a través de un niño que sonríe. Dios se puede manifestar a través de una estrella que veo. Simplemente que mi alma tiene que estar como preparada o en busca de para encontrarlo. Lo único que tendríamos que pedir todos los días es: quisiera encontrarte, y mi alma la encontraría, porque Dios nos sorprende. Todo lo creado lleva su impronta, hasta en una sonrisa, incluso en una obra de arte. Y entonces no tendríamos que poner límites a ese encuentro con el resucitado, ¿sí? Yo creo que el amor de Dios supera también los evangelios. Es verdad que cuando hacemos un retiro, o cuando vamos a una Mariápolis, o cuando estamos en un encuentro de comunidad, o cuando estamos en misa o en oración, esa relación con Dios puede ser mucho más cercana o mucho más profunda. Pero el encuentro con Dios supera también todas esas estructuras. El encuentro de Dios no tiene límites. Dios nos puede encontrar en cualquier momento, incluso hasta en un asado bien preparado. De repente te llega un pedazo de carne tan bien hecho que sientes que el amor de Dios te colma. Y yo creo que esa es una sensibilidad del alma que hay que trabajarla mucho. Y esa sensibilidad del alma se va construyendo con el tiempo, con la experiencia, a veces con el dolor. Y de repente tu alma se vuelve tan sensible que sientes que hasta cuando amanece, Dios te ha regalado un nuevo día, o Dios te ha regalado una hermosa noche. Y entonces la presencia de Dios se hace tangible, palpable en todas las cosas.
hasta cuando recibes un WhatsApp, Dios se puede hacer presente. Y yo creo que tenemos que dilatar el alma a todas las cosas, a todas las personas o a todo aquello que nos puede hablar de Dios. Porque Dios no cansa de manifestarse o no cansa de manifestarnos su amor. Su amor es infinito. Y yo creo que a cada momento Él quisiera decirnos cuánto nos ama. Y nosotros estamos como los discípulos de Emaús, que lo tenemos a nuestro lado y hay algo que no nos permite verlo. Y entonces tenemos que hacer esa experiencia. Hay algo que destape nuestra inteligencia o abra nuestros ojos para descubrirlo. Gracias, Sonia. De hecho, creo que un poco mandan, Pamela Laura Bartorila pregunta, ¿cómo hacemos para abrir los ojos? ¿Cómo se hace para verlo si está oscuro? Creo que algo dejaste entrever en esta respuesta, un poco se responde con la Sí. Con la respuesta que acabas de dar. Sí. Pero Graciela Gómez, que un poco también quizás se pueden unir las dos preguntas también, dice, siempre sentí y pensé que las dudas, sobre todo de fe, eran pecado. Y escuchándote, que es bueno tener dudas a veces y no quedarnos en ellas. ¿Nos puedes decir un poco más de esto? Gracias. Saludos. Graciela de Mendoza. Sí. A la primera pregunta, es muy importante que nosotros reconozcamos que estamos viviendo un momento de oscuridad. No es bueno sobrepasarlo, ni esconderlo, ni quererlo superar sin reconocerlo. Los momentos de oscuridad son sagrados, los momentos de dolor son sagrados, los momentos de dificultad son sagrados, pero para no hacerse torta en el camino, como se diría así como muy en lenguaje muy popular, como para no hacerse torta en el camino, es bueno reconocerlos delante de Dios con humildad, ¿sí? Si yo estoy sufriendo un momento de oscuridad, es bueno reconocerlo y decir, Jesús, es un momento de oscuridad, yo no veo, no te siento, no comprendo, ¿sí? Es el primer paso, porque cuando yo lo reconozco, después tengo los instrumentos como para poder reconocer que el resucitado está a mi lado. Mientras yo no reconozco que ese momento es de oscuridad, la situación se puede agravar, porque entonces puedo tener dudas de fe más serias, incluso puedo enfermarme, puedo caer en una depresión o puedo sufrir angustias más grandes. Las cosas se pueden hacer más difíciles. Por lo tanto, cuando yo vivo momentos de oscuridad, cuando un familiar mío muere o cuando, no sé, mi esposo me traiciona o mi esposa se va o un hijo mío se enferma o mi papá partió o mi familia se desintegró, pues hay situaciones tan cercanas que nos golpean o me entero que tengo un cáncer, no sé. Nuestra humanidad es tan frágil, ¿verdad? Y nuestros dolores son tan cercanos. El dolor no es algo que está muy lejos de nosotros. Entonces, lo primero es reconocer que estoy viviendo un momento de oscuridad. Cuando yo reconozco cuál es ese momento de oscuridad y qué me lo está provocando, es el primer paso para comenzar a buscar esa presencia del resucitado que camina a mi lado, aún en el momento de oscuridad. Es fundamental la vida de comunidad. Es fundamental. ¿Dónde está nuestra fortaleza? Nuestra fortaleza no está solo en mí. Nuestra fortaleza está en la vida de comunidad. Ese Jesús resucitado de Emaús estaba entre ellos, entre los discípulos que caminaban juntos. La fortaleza está en la unidad, en la espiritualidad de la unidad. La fortaleza está en la unidad. Por lo tanto, solos no lo logramos.
es necesario el hermano. Una vez que yo reconozco esos momentos de oscuridad, es bueno buscar al hermano. El hermano es mi fortaleza, el hermano es mi roca, el hermano es mi puente, el hermano es mi fortaleza. Y entonces ahí sí puedo caminar con el resucitado. Los momentos de oscuridad hacen crecer mi fe. Y los momentos de oscuridad no solo me hacen abandonarme a Dios, sino también me hacen abandonarme al hermano. Es más difícil dejarse amar que amar. Y entonces esos momentos de dificultad me ayudan a que yo me deje amar, que me deje ayudar, que me deje consolar. Eso es fundamental. Eso es la vida de la espiritualidad, de la unidad. Y eso es un tesoro inmenso. Eso es un tesoro del carisma de la unidad. El hermano es un tesoro. Y en cuanto a las dudas son fantásticas. Las dudas son maravillosas. No tenemos que tener miedo a las dudas. Las dudas no son un pecado. Mientras no nos atormenten todo el tiempo, ¿verdad? Dudar es bueno. ¿Dudar de qué? Depende de qué dudo. No, bueno. Eso es bueno aclarar. Depende de qué dudo, ¿no? Si dudo de todo, no es bueno. Hay que aclarar que una cosa es dudar y otra cosa es desconfiar. Si yo desconfío de todo, eso no es positivo. Dudar me hace crecer. Las dudas de fe hacen crecer. Dudar del amor del otro, no, por ejemplo. Dudar del amor del otro no me hace crecer. Dudar del amor del otro me lastima. Las dudas de fe sí son positivas. Yo cuando dudo digo, ¿realmente Dios estará ahí en el tabernáculo? ¿Realmente Dios me escuchará? ¿O estoy hablando, qué sé yo, a las paredes? O sea, realmente Dios, esas dudas me ayudan a crecer porque yo voy en busca de la verdad. Entonces eso es positivo, porque hay una exigencia en mí. Hay un autor, un teólogo, que ahora no recuerdo el nombre, Belte. Belte dice que en los momentos de crisis elevados, Dios mismo nos pone la duda dentro para que lo busquemos de verdad y para que nuestra fe crezca. Entonces, no hay que tener miedo a la duda. Lo importante es que esa duda me lleve a buscar la verdad, no que yo me quede dudando todo el tiempo a ver quién me da la respuesta correcta. Esa duda me tiene que llevar en busca de una verdad mayor. Y esa verdad mayor tiene que ser siempre buscar el amor más grande, la paz más grande, la justicia más grande, la misericordia más grande. Esas dudas sí nos hacen crecer. Las dudas no son un pecado. Las dudas nos ayudan a crecer. Gracias, Sony. Bueno, vamos cerrando con esto que creo que igual es como un trampolín, no para empezar a dudar de todo, sino para justamente saber que las dudas son esta búsqueda de algo más. Justamente leo un par de comentarios más que nos van llegando y vamos cerrando. Mónica Tomé, de 5 Saltos, dice, sí, creo que las dudas ayudan a crecer porque es bueno no quedarnos en la duda, sino abrirnos en la búsqueda. Es mi experiencia, dice. Vane dice, hermoso todo lo que decís, Sony, yo estoy atravesando momentos de oscuridad en la fe desde hace mucho tiempo, y de casualidad llegué a una palabra de vida, y desde entonces el movimiento me regala mucha luz en mi vida. Me falta mucho por recomponer en mi relación con Jesús, pero creo que estoy en el camino correcto. Gracias por tantas palabras hermosas. Gracias a vos, Vane, por compartir esto. Gracias a todos los que están mandando saludos. Pamela Laura Bartolila dice respondido, así que buen trabajo, Sony. Lorena Baudry dice gracias por estas respuestas tan profundas de relación con Dios. Y bueno, nosotros agradecemos, yo particularmente te agradezco, Sony, y agradezco a cada uno de los que está del otro lado por la atención. Es como si estuviéramos todos en la misma sala. Así que eso es muy lindo.
Y bueno, te dejo un segundito para saludar y comentamos de la próxima reunión. Sony, te dejo a vos, Sony, perdón, no te aclaré. Sí, te dejo simplemente porque no, para no cortar de golpe, porque te quieren Bueno, escuchar. yo feliz de compartir este momento con ustedes, que también me llena el corazón realmente. Yo cada vez que doy una pequeña charla o comparto estas cosas, eh, siento que soy yo la que se enriquece. De verdad, es una experiencia maravillosa. Siento que salgo yo enriquecida. Siento que crezco, siento que, que me dan fuerzas para seguir caminando y eso es lo más bello. Agradezco la invitación y cuando quieran estoy siempre disponible. Un gran abrazo a cada uno. Un abrazo grande de acá, de Córdoba a La Paz. Alto, alto hacia La Paz. Bueno, y de paso leo los últimos saludos. Dice: hermosas y profundas reflexiones, nos ayudan muchísimo. Gracias nuevamente, Pablo y Graciela. Hermoso Sony, dice Gloria Estabile. ¿Quieren el link de YouTube? Lo vamos a pasar al link, ahora lo pasamos. Ya lo escribo ahora mismo en el chat, ya está. Y Lina dice: hermosa reflexión, se sintió que nos ardía el corazón con Jesús en medio. Bueno, muchas gracias. Verónica Bocos dice: es mi primera participación, mil gracias, Vero desde Chipoleti. Gracias a vos, Vero. Y para ir cerrando, los invitamos a la próxima, al próximo encuentro, que va a ser el jueves 30 de julio, o sea, el último jueves del mes, de acá a 2 jueves sería. Y se va a titular El valor de la interioridad para renovar la vida de comunión. Quien lo va a dar es Lucas Cerviño, que es un argentino que en este momento vive en México, es teólogo y profesor universitario, y fue profesor en México, en Bolivia y en Argentina. Va a ser el jueves, no sé si se ve bien, pero es el jueves 30 a las 18 horas, o sea, como hoy, en 2 semanas. De todas maneras, días antes vamos a estar mandando la invitación, va a estar girando. Y para quien quisiera, en media hora exactamente, vamos a compartir una misa desde el YouTube de Comunicación Focolares Conosur. Voy a intentar en este momento ir a buscar el link para mandárselos por el chat a los que no están en YouTube. La misa es justamente como contaba Sony, por el aniversario del pacto del 16 de julio de 1949 entre Foco y Chiara Lubick. Les dejo en eso, ahí me están pasando el link para porque no va a ser solo en Zoom, va a ser en YouTube. Así que ahí está, ahí mandé el link. Perdón, ahora sí, está el link para todos para que puedan ir. En media hora es a las 8. Así que están invitados. Y muchísimas gracias nuevamente por este momento. Gracias Sony, gracias Sonia, gracias Carlos, gracias a todos. Un abrazo grande. Gracias a todos, Sonia. La verdad Gracias. que ha sido una alegría inmensa escucharte. ¿Se escucha? Sí. Creo que, bueno, esto es hermoso que quede grabado porque nos va a servir para poder escuchar y reescuchar, porque es un pozo de sabiduría que viene del Espíritu Santo, ¿no? De alguien que trata en serio de vivir por Dios, y entonces, bueno, cada palabra que dice tiene que ver con su vida. Así que gracias, Sony. Un abrazo inmenso y gracias a cada uno de los presentes. Para nosotros es siempre una alegría, es bueno, un momento realmente de familia que queremos construir con todos
Así que bueno, hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias Anita, Carlos, Juli y a todos los presentes. Gracias, Juli. Nos vemos en 15 días. Adiós. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí se están abriendo los micrófonos para el saludo final. Chao. Gracias, Lili, Ricardo. Chao, gracias. Lindo. Gracias.